Hola, ¿alguna vez han sentido la presión en los oídos cuando te sumerges en una alberca? Pues esto sucede debido a la presión entre los fluidos, que aumenta mientras más profundo nos encontremos en el agua. En este video explicaremos qué es la presión en los fluidos, de qué depende y cómo se aplica en situaciones de la vida cotidiana. Bueno, te preguntarás qué es la presión de un fluido. Pues la presión de un fluido es la fuerza que un líquido o gas ejerce sobre una superficie, ya sea que entre más profundo estés o más fluido hay encima, mayor será la presión. En esta imagen podemos ver cómo funciona la presión dentro de un fluido, es decir, cómo el agua o cualquier líquido ejercen fuerza cuando ésta está en reposo. Como podemos ver, la fórmula de aquí nos indica que la presión total es igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido. Significa que la presión depende de cuatro elementos principales, que vendría siendo la P, que es la presión total en un punto dentro de un fluido, la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie del líquido. Esta siempre está presente aunque nosotros no la veamos, como por ejemplo el peso del aire sobre nosotros. Y la P del otro lado, que vendría siendo la densidad del fluido, que esta nos representa la masa por unidad de volumen al fluido. Mientras más denso sea el líquido, mayor presión va a generar, como por ejemplo el agua, que ejerce más presión que el aceite. La G, que vendría siendo la gravedad, que más o menos aproximadamente está entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y hace que el fluido sea atraído hacia abajo. La H, que vendría siendo la profundidad, que es la distancia vertical desde la superficie hasta el punto donde se mide la presión. Y como les decía, pues entre más profundo estemos, mayor será la presión. Y pues la imagen de aquí nos muestra que la presión aumenta conforme aumenta la profundidad dentro del fluido, ya que hay más líquido encima ejerciendo el peso. Un breve ejemplo: cuando una persona se sumerge en una alberca, siente más presión en los oídos mientras más profundo baja. ¿Esto a qué se debe? Se debe ya que al aumentar la profundidad hay una mayor cantidad de agua encima ejerciendo un peso. Este peso genera una fuerza sobre nuestro cuerpo llamada presión hidrostática. Según la fórmula que les mencionaba anteriormente, la presión aumenta cuando aumenta la profundidad. Por eso, por eso nuestros oídos sienten más presión al descender. Y pues a continuación mis compañeros le darán una explicación más detallada sobre el tema y les mostraremos un breve experimento. Espero y les guste. Mi nombre es Ezequiel Cruz García y yo les voy a demostrar, bueno, cómo podemos ver la presión hidrostática en una botella de agua, como un experimento. Lo que necesitamos es una botella vacía sin tapa, bueno, no vacía, con agua sin tapa, tachuelitas para pinchar la botella y ahora sí me voy a explicar. Lo que tenemos que hacer es hacer un orificio en la parte de abajo. Bueno, yo lo hice antes porque no lo podía picar, pero cuando sale el agua, sale con más presión, ya que toda el agua que tiene acá arriba es la que hace que el orificio de hasta abajo salga con más presión. También podemos hacer un orificio arriba. Ya lo intenté y no se alcanza a distinguir tanto, pero sale un chorrito por aquí, no sé, por aquí. Entonces eso es porque no hay tanta presión, bueno, no tiene tanta presión como la tiene acá abajo. La presión que tiene acá es más que la que tiene acá. Y si hacemos un intermedio, no sale ni con tanta presión ni con poca presión. Bueno, si vemos este chorrito, tiene más largo alcance que el que está acá arriba. Pues sale como que chorreando por al lado de la botella. Y este sería el experimento. Gracias. Yo les voy a hablar de las propiedades de los fluidos y cómo se adaptan correctamente a los sistemas de agua potable, que después los usamos día a día en las casas, en la escuela y pues en otros lugares, son la mayoría. Y pues para esto hay que mencionar varios conceptos que hacen que esto pueda funcionar, que sería la densidad, que esto permite que la presión del agua pues llegue a tuberías y a los tanques que pues la suministran. La viscosidad, que influye en la fricción y la pérdida de presiones dentro de las tuberías, ya que si esto no ocurriera pues se romperían y no funcionaría este sistema. La presión, pues que es clave para que el agua pueda llegar hasta el destino que
que tenga que llegar. Y pues por último el caudal, que indica cuánta agua se distribuye en cierto tiempo. Esto pues es como pues, un control más que nada. Y pues esto nos sirve en nuestro día a día pues para la llave de nuestras casas, para muchas cosas que pues usamos, porque pues al final esto ayuda a distribuir el agua a todos lados y pues es lo que nosotros usamos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alexa y yo les voy a presentar sobre las presas hidráulicas, presión de fluidos, algunos ejemplos, ley de Pascal y por qué sucede esto. Bueno, primero que nada, la presión del agua o el peso del agua, que es la presión hidrostática, sucede porque el agua almacenada dentro de una presa contiene masa. Debido a la gravedad, esta tiende a irse pues hacia abajo, entonces se transmite hacia el fondo de los muros de la presa. Dependiendo del agua, si está a mayor profundidad, obviamente contiene mayor presión. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues un ejemplo rápido es, por ejemplo, el agua que está hasta arriba ejerce presión sobre la que está hasta abajo. Entonces, esto provoca que la parte de abajo contenga más presión. Por eso tiende a ser la parte baja con más presión y la parte de arriba suele ser más ligera. Ahora, el principio de Pascal nos habla que cuando un fluido o un objeto se encuentra en reposo y se ejerce una fuerza sobre este, la fuerza se distribuye de manera igual en todas las partes. ¿Esto qué quiere decir? Aplicándolo en una presa hidráulica y en la presión de los fluidos, quiere decir que, por ejemplo, si el agua se encuentra en reposo y se aplica una fuerza, la fuerza de esta misma se ejerce en todos los muros de forma equivalente, o sea que la fuerza en cada parte del muro se ejerce con la misma intensidad. También les voy a explicar algunos ejemplos. La presa Hoover, que es una de las más famosas del mundo, esta contiene características específicas. Su base es muchísimo más ancha que su parte superior. Y esto se debe a que el fondo del agua, o sea, la presión del agua, es muchísimo mayor que la parte superior. Otro ejemplo de una presa es la presa del Cajón, que soporta millones de metros cúbicos de agua. Y por último les voy a explicar la fórmula de la densidad del agua, o también conocida como fórmula de presión hidrostática. La presión, que es como una P inclinada, es igual a la presión del fluido, que en este caso pues es agua, por la gravedad y la profundidad. Con gravedad me refiero a la gravedad del agua. Bueno, pues esta es la fórmula y este fue el tema que les presenté. Espero les haya gustado. Y bueno, pues si tienen alguna duda. Bueno, yo les voy a hablar sobre la presión de un fluido en una jeringa. Lo que debemos conocer es que la presión de un fluido es la fuerza que se aplica en un líquido o gas sobre una superficie. Esa fuerza se distribuye en toda el área donde el fluido está en contacto. Para esto debemos conocer la fórmula, que es presión es igual a fuerza sobre el área, que quiere decir que entre más fuerza en menos área, mayor la presión. Como primer ejemplo tenemos una jeringa con agua. Si nosotros tapamos la parte de enfrente con un dedo y vamos bajando el émbolo, que es esta parte, el agua no se libera fácilmente. Pero sin en cambio, si nosotros no tapamos nada, pero solo bajamos la parte de aquí, que es el émbolo, el agua sale con fuerza. Esto se debe más que nada porque esa fuerza que tenemos es causada por la presión que estaba generando. Los líquidos, lo que debemos de saber es que los líquidos casi no se comprimen, por eso la presión se transmite completamente. Esto está relacionado con el principio de Pascal, que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual en todas las direcciones. Como otro ejemplo, tenemos la jeringa vacía y si nosotros hacemos de igual manera, presionamos la parte de enfrente y vamos bajando el émbolo, que es esta parte, va bajando poco a poquito, pero llega hasta un lado donde ya no se va bajando más. Esto se debe a que el aire que está dentro se comprime, pero sin en cambio, si nosotros volvemos a hacer eso y soltamos, la jeringa se regresa solita. Esto se debe a que la presión se empuja hacia atrás, o sea, puede que el émbolo esté aplicando una fuerza
como el aire que no puede salir y la presión aumente dentro de la jeringa. Esto más que nada, si la jeringa tiene aire y el aire se comprime, la presión aumenta. Si tiene agua, como el agua casi no se comprime, la presión se transmite completamente y el líquido sale con más fuerza. La presión depende de 3 cosas, que es la fuerza aplicada, el área en contacto y el tipo de fluido. Como otro ejemplo podemos ver que si nosotros tenemos una manguera y va saliendo el agua y nosotros tapamos con un dedo la manguera, el agua sale con mayor fuerza. Esto se debe a que estamos reduciendo el área, por eso entonces la presión aumenta y el agua sale con mayor velocidad. Y eso sería todo de mi parte.